Hey, Ready. todavía seguimos sin nombre, la gente podría decirnos, sugerir un nombre. Mientras tanto somos Jorge y el sofá. Baila esquina del sofá, súbete un chin tú. Ahí estamos como que más parejitos, ¿verdad? Sí, ahí Francis, estamos más Director. parejos. El líder. Altura. Francis, el líder Francis. Yo más para arriba. Vamos para arriba. Qué vaina con la chiquita. El coach, ahí. Bien. Ready. Pues nada, señores, qué bueno que están ahí, los que ya están. Ustedes ya conocen la mecánica de esta tradición ya de 2 semanas. Esta es la segunda. Vamos a tratar de toda la semana, Jorge y el coach Raúl Santaella, de llevarles informaciones de lo que va pasando semana tras semana en el ambiente de endurance, por no decir solo triatlón, porque también vamos a manejar atletismo, temas de ciclismo, pero más enfocado a running y tri. Vamos a hablar de carreras que se aproximan, de carreras que ya pasaron. Para los fiebrusos de triatlón hoy vamos a hablar de Dubai, Sí, de lo interesante. que hizo Alistair y algunas preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada y otras que se generaron por el primer episodio de este invento. Evento 1.0. Exactamente. No, tú me dices, Podemos creo que, arrancar con- creo que preparamos un guioncito. Sí. Yo no sé de tu lado, pero de mi lado he recibido algo de feedback. No voy a decir que fue... Todo bueno. No, o que se me llenó, Se explotó el EM. Eso no fue la realidad, pero lo que sí hemos recibido ha sido positivo. Sí. Creo que me gustó bastante que no bien habíamos terminado y habíamos recibido una pregunta. Sí. Esa parte interesante. Y de la parte que yo creo que para mí personalmente me gusta de este proceso, y ya tú se lo vas a poder preguntar a Eric de manera directa, Sí. que la gente no me cree, que a veces me hacen preguntas o suceden cosas y al día siguiente uno se topa con algo que responde eso o algún Sí. tipo de información que llega. Sí. Entonces él hizo esa pregunta que la vamos a dejar para el final, para que como anzuelo, si fuéramos un medio tradicional, Sí, que para que se queden. estuviéramos diciendo de que si la pregunta fue muy buena, que fue ¿cuáles son los TCS necesarios o recomendables para la bicicleta en un medio Iron, en Que son distancia de medio 90 Iron? kilómetros. 90 kilómetros. ¿Y cuáles son los TCS recomendables para uno poder correr bien después? Exacto. ¿Cuál es la marca de TCS? El índice que debe terminar en TCS, me imagino que ese es el término, todo índice, para entonces poder quedar con energía para hacer una buena carrera, para que queden piernas para hacer una buena Entonces, yo le di una respuesta rápida a él por DM. Sí. Y jocosamente al día siguiente me topé con un estudio que hablaba de lo que yo entendía que era la real respuesta para eso. Okay. Y lo hablamos entonces al final. Y el domingo, de hecho, terminando un ride que él hizo de prueba preparándose para Puerto Rico, él me hizo un comentario, te dije, que va más o menos en esa línea, que quizás eso le dio un poquito más de base a la pregunta. Y nada, yo estoy seguro que él la va a ver la respuesta. Está bien, aquí. perfecto. Tenemos también el tema de los eventos, tenemos esta semana carrera, pero antes vamos a comentar cuántas semanas faltan para algunos eventos. Falta para Toronto, para el maratón y medio maratón de Toronto. Ese el Good Life Marathon, yo El creo. Good Life Marathon. Sí, porque No está el de Toronto, no el de Scotiabank. Este es el Good Life Marathon, que faltan exactamente 12 semanas. Para el Ironman de Santa Rosa, que tenemos algunos atletas de la esquina. El Team Rompetó va para Santa Rosa, que yo estoy muy sorprendido con la actitud sorprendido gratamente, no porque dudara de que Pablo tuviera esa capacidad de enfrentarse de esa manera a las cosas, pero él está muy comprometido con su entrenamiento. Ojalá se mantenga eso por las semanas que faltan de entrenamiento. Faltan 13 semanas para el Ironman de Santa Rosa y exactamente 14 semanas para el Race Week del Medio Maratón de Brooklyn y el Ironman de Chattanooga 70.3. Entonces, la parte que a mí me interesa motivar y empujar de esta conversación, porque este segmento, si fuéramos a estructurarnos realmente así, Porque aquí que va el bumper. es que
a veces nos perdemos localmente, y yo lo entiendo, y los que organizan eventos, incluyéndome en su momento, tenemos otras cosas y a veces estamos tan pendientes de detallitos que no se han ido afinando, que se nos olvida decirle a las personas que pueden empezar a entrenar. Que deben empezar a entrenar ya. Entonces, quizás para el 42 estamos un poco tarde, pero alguien que esté haciendo algo todavía para Toronto pudiera, 12 semanas. Sí. Santa Rosa definitivamente, a menos que uno esté ya haciendo un bloque de 70.3, hacer el brinco pudiera ser agresivo. Pero hoy o ayer llegó la promoción de Santo Domingo Corre, que sería el segundo maratón, medio maratón internacional que ellos están promoviendo vía Santo Domingo Corre Marathon Tours, que sería el primero es el New York City Half y el otro es el Brooklyn Half, que ahora cambió, según lo que vi, cambió de patrocinador principal. Esa carrera hay varias personas de nuestro grupo que la han corrido. Personalmente me la encuentro bastante interesante. Sin haberla corrido no la recomiendo, porque realmente creo que sale de Prospect Park y termina en Coney Island, pero la parte de Coney Island pudiera ser bastante interesante. No es tan temprano en el año como el de New York City Half, o sea que quizás no esté tan frío para los que no les gusta tanto el frío. Sí. Ha sido una carrera bastante popular que el año pasado se llenó rápido y ya este es por lotería. O sea que parece que es un evento que es bastante atractivo. Yo lo pondría, son de las cosas que pondría en mi calendario, por lo menos de tenerlo visto, el que haya hecho quizá el New York City Half varias veces. Si no es para este año, para el próximo. Si está buscando una carrera que todavía no la define para una primera mitad del año, creo que hay suficiente tiempo. Son 14 semanas, más que suficiente para alguien que quizás esté escuchándonos y sintonizándonos, porque probablemente está corriendo quizás 2 o 3 veces de 8 a 10 kilómetros a la semana. O sea que de un volumen de 15 a 20 a 30 kilómetros, hacer el brinco a un 21, no me parece complicado. No es descabellado. Y importante, tú mencionas el tema de que no es tan temprano en el año como New York City Half. Bueno, nosotros nos pasó en un momento que pensábamos ir a Nueva York a hacer el medio maratón y desde que dijeron a Sheila, no, mira, es bien frío, no puedes, lo va a correr tú solo, me dijo. Ha habido años donde no ha estado tan frío, pero por ejemplo el año pasado tuvo bastante frío. O sea, la parte de la espera, y eso si alguien va, o sea, pudiéramos inclusive hablar, y creo que es la otra parte del otro segmento que viene, es posibles recomendaciones que tengamos para eventos que lleguen en el momento alrededor de New York City Half. Nosotros nos apoyamos en el Apple Store. Francis entró bien arropado, Francis está aquí con nosotros. Sí. O sea que lo saludan si están comentando en el live. Francis entró bastante arropado y nosotros que no íbamos a correr, que nos tuvimos que quedar por la zona, en verdad estuvo súper frío. Quizá corriendo ya no se sentía tanto, pero alguien como Jake, que es gringo y que está acostumbrado a ese invierno de Massachusetts, cuando dejamos que ya todo el mundo se fuera y que íbamos cogiendo metro para ir a la parte noroeste de la carrera, se quejó del frío y dijo, bueno, yo no estaba diciendo mucho como para no crear ansiedad alrededor de la temperatura, pero está frío. Y tú lo comentaste, que aprovecho para hacerle el comentario a la gente, en una intervención que tuviste con Vita, que es bueno que la gente sepa que no solamente va a tener digamos, el no tan tradicional podcast todos los martes, pero va a tener también acceso a audio y video a sesiones que tú tienes como coach con atletas de la esquina. Eso es importante. Ya hay 2 cargadas en el canal de YouTube y creo que están también en la plataforma de los podcasts. Así que si usted no es tanto de video o si quiere conocer el contenido, pero no tiene chance de sentarse a verlo, a mí me gusta mucho descargar los podcasts yo te he compartido algunos. Sí. Descargar los podcasts de la aplicación de Apple, por ejemplo, que es lo que utilizo, y los voy viendo en el vehículo. O sea, que tienen la oportunidad de buscarlo, nos pueden buscar como como la esquina del sofá. Igual en todas las plataformas, YouTube, iTunes, en Anchor, si usa directamente la aplicación de Anchor, para poder tener acceso a todo eso. Entonces, quiero aprovechar esa intervención para comentarte que la participación de Vita fue interesante porque ella usa con nosotros 2 cachuchas, como a veces yo digo. Ella es atleta, pero también ofrece servicios de nutrición y está en el área de health and wellness.
Entonces, por queriendo afinar la parte técnica de sonido, que espero que ya ahora, ojalá y esta ya la tercera o cuarta try lo hayamos resuelto. Mi interés también es invitar a algunas personas que en este segmento, no necesariamente de endurance, quizá un poquito más abierto en términos de nutrición, en términos de fitness, son proveedores de servicios, son profesionales que en su área aportan y que son conocidos. Quizás nosotros hoy fuimos preparando una listica. Esas invitaciones yo las he ido medio postergando hasta sentirme cómodo con la parte de técnica. Que estemos todos seteados con la parte técnica. Entonces, mañana no me queda seguro. Hay una persona que no le he pedido autorización para poder transmitir y grabar, pero es alguien que está entrando al sistema. Esa pudiera ser una dinámica bastante interesante. Eso está pendiente de confirmación. El jueves no puedo porque tengo labores de chofer en la tarde. Tengo que llevar al dentista. Y el viernes estaba tanteando a alguien que me dijo que si era este o el próximo. O sea que ojalá cuando terminemos ya yo sepa para decirle algo. O sea que si no es para esta semana, la próxima, quizá el lunes antes de nuestro próximo evento. Y si no, en el curso ya de la semana. Creo que Davianti me confirmó para el miércoles. Davianti está en el country, creo que es uno de los profesionales en términos de fortalecimiento y condicionamiento de fuerza más preparados que personalmente yo he tratado y conozco. Hay algunos otros que estoy todavía contactando, pero eso es algo que tenemos martes el próximo y después de Avianti, el jueves no me queda claro y quizás esta otra persona que es este viernes o el próximo, o sea que venimos también por ese lado. Que vamos a tener profesionales de esas áreas, igual vamos a traer más adelante organizadores de eventos cuando tengan sus eventos cerca para cualquier recomendación, invitar a la gente a inscribirse. O sea que esto va a ser más de lo que está viendo, ustedes están viendo y escuchando hasta ahora. Sin mucha estructura. Tenemos muy buenas intenciones, poca estructura y no hay patrocinio, pero la esquina del sofá, el sofá y Jorge siguen empujándose y vamos a seguir llevándole más cosas. Mira, a propósito de lo de las carreras, esta semana ya el sábado, el domingo es el Endurance, que es debe ser de la carrera más divertida por el feeling que yo he tenido entre la gente, porque no la he podido correr, y de las más esperadas del año, que lo organiza Runner Shop. La gente le gusta bastante. Creo que la dinámica que Katy y Cristina crearon desde un inicio ahí fue muy interesante porque se da un ambiente muy familiar. Recuerdo siempre desde las primeras ediciones donde estaban los muchachos tirándose de yagua por las partes de los lados de la Casa Club ahí en las Quintas. Y definitivamente el año pasado se llenó súper temprano. Este año creo que vamos evolucionando como sector en el que se abrieron las inscripciones relativamente temprano, en diciembre. Yo fui uno que no aproveché esas oportunidades y nosotros íbamos a anotarnos en el 7, nosotros dos, y cuando vinimos a ver, bye bye. Así es. Está bueno que no pase, eso es normal. Porque pues, hacemos lo que se supone que no se debe hacer, que es esperar. No corra bandido. Eso es importante. Yo no lo voy a correr bandido. No sé qué usted pretende hacer, coach, pero yo no lo voy a correr. Yo, de hecho, si tengo oportunidad, que no creo que vaya a poder ir, quisiera ir a ver la carrera. Tú lo has corrido. Sí, ¿tú tienes algunas recomendaciones para la gente? Yo creo que el 7 llegué a hacerlo en su momento. El 17, ambas distancias me parecen... el 7 me parece un 10 y el 17 me parece un 21. Quizás por la elevación. Creo que es lo que recuerdo cuando lo estuvimos anotando. Simplemente me viene a la memoria el último año que lo corrí, que creo que lo tomé en serio como carrera. Recuerdo que subiendo algunas de las inclinaciones o de los repechos, yo decidí caminar cuando había personas que estaban delante de mí que no estaban caminando, o sea, que estaban queriendo correr, pero son tan empinadas que por los latidos que yo estaba llevando, yo dije, mira, yo prefiero mantenerme controlado en lugar de estar al límite y poder retomar un buen ritmo cuando ya aplane o vaya bajando.
Esa estrategia en lo particular a mí me funcionó bastante bien en ese momento, o sea que pude remontar varios lugares ya camino a la meta. Hay que recordar, aunque me voy a retractar diciendo algo, de que hay que recordar que termina bien empinado, porque hay que mantener, cuando uno entra con los carros, Sí. termina subiendo y ya antes de la meta es bien empinado. Entonces hay que tenerlo eso en cuenta como para conservarse de que eso no le vaya a tomar por sorpresa. Que ahí quizás no hay que caminarlo. No, Ya ahí para terminar, porque ya vas a terminar. pero si uno se sobregira, y ahí es lo que digo, la subida camino a la Casa Club es tan larga que si uno viene muy rápido, cuando se encuentra con esa última parecita que hay al final, puede tener problemas. Hay una zona que es bastante rocosa, no por malo, es tenerlo pendiente. Yo en eso internamente la recomendación que damos es que sean pasos. Yo no soy el más trillero, ni soy el más Pico Express Tú no eres Cata, Thais, ni Lucas, Lucas. ni Daniel, ni nadie de esa gente, pero en realidad lo que a mí me ha funcionado, si se le aplica a los demás, bueno, pues perfecto, es ponerle mucho énfasis a andar en cadencia corta y o rápida. ¿Qué quiere decir? Que si usted viene bajando, ir corto le asegura que si hay algo que usted falsea, puede poner otro pie rápido en lugar de super mega zancadas muy largas. Y como los caballos de paso fijo. Si ese no es un evento que usted está súper mega enfocado y tiene otras carreras que están cercanas, no es que hay que ser exagerado y dramático y mucho menos, pero vaya con cautela. Si usted ve que usted está falseando mucho, mejor evite cualquier torcedura. Baja el ritmo, disfrútelo. La parte de cruzar el río es bastante interesante. Hay gente que se tira. Yo no les recomendaría tirarse. Hay quienes se quitan los tenis y las medias en la primera parte porque creo que el río se cruza y se vuelve a cruzar en el regreso. Recuerdo que se cruza la primera vez y quizás hay otros lugares donde sí hay agua que también pudiera humedecerse. Tú mencionando eso, digo, a mí me funciona, hay gente que no lo hace, a mí me funciona usar, y es algo para que yo uso para triatlón, cuando voy a utilizar media o cuando voy a correr, y uno puede agarrar y ponerse vaselina, o sea, en corridas largas y en cosas como esa, yo me unto vaselina en los pies antes de ponerme las medias, eso puede ayudar a algo. Hay algunos de los zapatos de trail que tienen drenaje. Una de las cosas que a mí más me entristece de que K-Swiss haya dejado de hacer tenis para triatlón es que no he encontrado mucha variedad de tenis y zapatos de tri y o de correr que tengan drenaje abajo. Casi todos los K-Swiss, por no decir todos, lo tienen. He probado el Nusa Tri que tiene abajo, pero me lo encontré muy estrecho, por lo menos para mí. Hay gente como Luima que le ha hecho hoyos, o sea, con un taladrito para que ayude a drenar. En algunos, sí, porque uno que tú buscas tu solución y el mismo expertise, pues. El que suda mucho y uno que se vierte mucha agua arriba en las estaciones hace que si no tiene cómo salir el agua, se vuelve mucho más pesado. Entonces se vuelve incómodo para el pie, pero hasta se vuelve pesado el zapato, tanto que nos preocupamos porque la zapatilla sea súper ligera y acumula agua, entonces ahí se complica bastante. Y con lo que tú dices, si usted no es un corredor de trillo, que no son la mayoría los que van a hacer la carrera, hágalo como un foam run, porque si usted no corre trillo, usted no va a tomar, esa no es de tu carrera A, o sea, de tu carrera principal de meta. Disfrútalo, donde tengas que caminar por el mismo tema rocoso, los desniveles, camínalo y disfrútalo, porque ese tipo de carreras son para eso, para disfrutarlas. Definitivamente. Mira, hablemos de una carrera que nosotros los que estamos fuera la disfrutamos. Vamos a darle un chance al dire. Ready. Entonces reenganchamos y hablando de una carrera, yo creo que el reenganchamos está de más, ¿verdad? Porque nosotros aquí y ahí, ¡pam! Bueno, hablando de una carrera que es más divertida para el que está afuera, porque el que está dentro la sufre, es el 70.3 de Dubai. Pero el que está sintonizando a verla en vivo también la sufre porque hay que levantarse bien temprano. Yo no la vi. Yo no la vi en vivo. Igual he visto algunos videos, pero no la vi en vivo. Lo que hizo Alistair
dentro de las notas del equipo de producción, está la comparación con lo que hizo Javi el año pasado, que esta fue la carrera en la que Javi regresó de la lesión, de hecho, y ganó, pero no de una forma tan dominante como la que hizo Alistair. Se vio muchísimo mejor en la bicicleta y parece que el mismo tema de manejarse mejor con el tema de la bici lo ayudó a llevar una muy buena carrera, a diferencia de otros eventos que hizo el año pasado, en los que tuvo incluso que abandonar. Cuéntenos, profe. No, yo no, porque yo no soy tan experto en Itu. Yo tengo amigos que son más seguidores del Itu que yo. Eh, a mí me llama la atención y creo que cuando vi eso, lo primero que digo es, déjame yo entrar a Slow Twitch y ver qué hablan de la carrera, de las condiciones, o sea, si fueron favorables, si fueron desfavorables. A veces uno ve esos splits de corrida, pudiera ser que la ruta está diferente. Eh, Copiamos ahí algunas informaciones donde no son 100% ciertas y se desmintieron luego, donde quizás estaba un poco corto, 400 metros, que termina siendo eso para una gente de esa velocidad. Si está corriendo a 4. Y lo que decía era, que fueron unas notas que tú compartiste, de los timers, los mat para medir el tiempo en el chip, no estaban correctas las distancias. Quizá el chip se suponía que debió estar, digamos, porque así de rápido no lo veo aquí, pero digamos que debía estar en el kilómetro 10, pero en vez de estar en el kilómetro 10, aunque estaba bajo el registro que decía que era el kilómetro 10, quizá estaba en el 9 o en el 8. Entonces ahí hay una diferencia con el pace. Y al final, el pace que dice de 3:31 le da un resultado de 1:14 en los 21 kilómetros, no de 1:9, que fue en el tiempo en el que supuestamente terminó Alistair. Hubo gente que entró en Strava y decía que como mucho uno se queja a veces o escucha, trato de no ponerle mucha atención a eso, pero hay mucha gente que se queja que el reloj da corto, da largo. Entonces, si el reloj da corto, quiere decir que dio corto por mucho, porque lo que el reloj hace es tender a dar más largo. Claro. Entonces, según Strava, según lo que entraron a ver de la gente que había subido las carreras, estaba dando un poco corto. En tri eso es normal. Yo, por ejemplo, con Carlos, yo no tengo una certificación ni sé mucho tanto de medición y certificación de ruta. He trabajado con él acompañándolo en algunas de las mediciones. O sea Por que Carlos, Carlos Graciano. Carlos Graciano. Carlos está certificado como medidor de ruta y según lo que recuerdo de memoria, que él dice que como en triatlón están las transiciones, y muy pocos tri realmente certifican la ruta de la corrida, porque mucho de la certificación de la ruta de la corrida es para tener tema de premio por lugares de edad, donde aquí no es solamente una disciplina, entonces no se quiere tanta precisión. Si tú te fijas, Kona es uno de los pocos maratones de Ironman donde uno puede clasificar para Boston al mismo tiempo, Sí. porque esa ruta está certificada, o sea, la miden como si fuera un maratón. Que de hecho hay una nota que no la incluí. Déjame anotarla ahora para que no se me vaya a olvidar. A propósito de eso. Hay un margen de error que es un poco más grande. Yo no me lo sé de memoria, pero creo que es como un 5 o un 10% de la distancia total. O sea que algo que sea de 21, si son 200 metros, ¿qué sucede por ese lado? ¿Está dentro del rango? Yo entiendo que sí. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que en las tres disciplinas la diferencia fue exorbitante para ese nivel atlético. O sea que una de las tres que estuviera por encima o más rápido, tú dices, bueno, fue un buen día, esas condiciones climáticas, trabajó mucho la bicicleta, pero según las notas que tenemos aquí, son que mal contado casi 2 minutos en el lado, mal contado son casi 5 minutos en la bicicleta. Y mal contado todavía entonces bajándose son 1 minuto en la corrida, que 1 minuto a ese ritmo es considerando, y creo que de memoria no me lo sé, Creo que fueron 6 minutos y pico que terminó por encima del segundo lugar. No estoy diciendo que pudo haber ido más rápido, no soy él, ni estuve ahí,
pero tampoco es que le están, o sea, pisando los Que están talones. pisando los talones, ¿cuál es la necesidad? Javi creo que fueron como por 2 minutos el año pasado. Sí. O sea que quién sabe si aflojó también. Y eso no es un indicativo de un esfuerzo super mega máximo. Pero de que está rápido, está rápido. Y Javi hizo el año pasado, Alistair hizo, o sea, en todas las disciplinas hizo mejor tiempo. O sea, que no fue que en una disciplina Javi lo superó, no. El tiempo total fue de casi 7 minutos. Y Alistair hizo este año 3:35, Javi hizo 3:42. Igual Alistair está regresando también de una lesión. Y la ruta es rápida. O sea, yo vi el 3:35 y dije, mira, déjame yo entrar a ver un poco más. No me sorprendió tanto porque hay mucho 3:40 y pico largo en el circuito. Sí. Y sé, por años anteriores, por toda la conversación del Triple Crown y demás, el premio del $1.000.000 el que gane los 3 eventos, que es una ruta rápida. O sea, una ruta plana, tiene brisa, pero una ruta que todo el mundo lo que habla es que es rápida, porque creo que la diseñan de esa manera para esa misma Para que conversación. sea vistoso y para que entre en esa conversación. Yo creo que va a ser muy interesante. Lo único que yo lamento es de este año en Tri, que va a ser muy bueno, es que quizás este año probablemente tengamos a Javi en Kona, pero no vamos a tener a Alistair junto con él. Sí. Eso es algo que yo lamento, porque de verdad que sería... ¿Tú te imaginas en un mismo evento, en una misma línea de salud, Jan, Alistair, Javi, Kinley, Patrick Lance, Lionel, Tim Don, que ojalá se recupere y pueda llegar a tener ese mismo ritmo que tuvo el año pasado, que debió ser uno de los favoritos podios, porque tiene el récord de distancia Ironman. De verdad que sería interesante. ¿Tú trabajabas en esto antes? No. ¿En qué? Porque tú tienes ahí el Team Don ahora. Ah, ok, no, ahí voy. Lo que te agregué de Tim Don, a propósito de esto, ¿no? Profesor, me agarró fuera de base. Es que escuchando Babbitt Radio, que es el podcast de una leyenda de triatlón, y de hecho yo creo que lo que nosotros estamos haciendo de una forma u otra se relaciona, porque él es Salón de la Fama así que la presentación del podcast de él. Hall of Famer de USA Triathlon y de Ironman Triathlon, que es Bob Babbitt, perdón, que hace Breakfast with Bob en Kona, que es algo tradicional. Pues en su podcast él tuvo a Tim Don, y Don dijo que él va este año a hacer el Ironman, el Boston Marathon, que va a correr Boston Marathon, que ese va a ser su primer evento. Y de verdad que a mí primero me sorprendió muchísimo, porque quien le ha dado seguimiento a la lesión de Don, y si usted no lo ha visto, busque la lesión de Don, que fue primero devastadora, porque fue 2 días antes de la gran carrera de Kona, y era uno de los favoritos después de tener su mejor año, uno de sus mejores años. Ver la recuperación, ver la resiliencia y la buena actitud que él muestra, por lo menos ante las cámaras. Entonces, ese tipo estaba yo creo que él tiene, o sea, sin haber sabido mucho de él y no lo conozco, pero sí, él tiene como ese espíritu sí, que se ve en el primer video que él sube, que era hasta medio sarcasmo. Wow. Bueno, no voy a poder y es todo esto en una cama de un hospital, con una vaina puesta entre con un halo puesto, con tornillos, o sea, literalmente tornillos, que yo no me imagino de qué tamaño deben ser, perforándolo aquí, sosteniendo el halo. En ese primer video que yo le di repost, él casi al final ya no se ve, pero yo creo que Casi al final, se le siente en la voz. rompió, o sea, cuando no, o fuera de cámara, Sí. pero se ha mantenido de muy buen ánimo. Yo no he tenido chance de escuchar el podcast, me ha llegado por múltiples vías. Yo creo que tú lo compartiste, me lo compartió Jake, yo creo que lo subió también en Stories hoy. Y a él lo que le llamó la atención, tú me corriges si no es así, que él dormía parado. Él dormía sentado. Él dormía en un mueble hasta que uno a veces dice, a mí Sheila me dijo un día, mira, este deporte no es para tú estás colado en este deporte. Este deporte es demasiado caro, tú eres un colado, me dijo así tal cual, a modo de chanza, porque realmente, o sea, no es un deporte barato, uno tiene que hacer muchos sacrificios para poder hacerlo, pero es todo el mundo que los hace.
hasta que ellos se programaron y él y la esposa dijeron, no, tenemos que comprar una cama, una cama de hospital para él poder dormir. Pero él las primeras 4 o 6 semanas dormía sentado. Y era cada cierto tiempo que se despertaba porque se le aflojaron los tornillos un par de veces, hubo que apretarlos, cada tornillo creo que costaba una buena cantidad de dólares, no recuerdo el monto exacto ahora, pero porque eran de titanio y eran tornillos que cada cierto tiempo había que ajustar con cierto cuidado, porque no podían tampoco perforar el cráneo, perforar el cráneo, pero tenía que tener un diámetro de la cabeza de él que pudiera sostener el halo. O sea, de verdad que tomar la actitud que él tomó frente a esa situación y hablar ya de correr el maratón de Boston, o sea, de verdad que es una historia chulísima. Y a propósito de que tú mencionabas que se clasifica a Boston en la ruta de Kona, Lionel corrió el maratón de Boston el año pasado junto con su mamá. Que la historia de Lionel es todavía otra cosa, porque la mamá lo corrió dejando un vicio también de cigarrillos. O sea que de verdad que todo este tema de este tipo de deportes, que son de las cosas que a mí más me gustan, tiene muchas historias muy, muy interesantes, como esa, como la de Hamilton Dunn, que ya yo estoy loco que llegue a Boston para verlo cruzar la meta. O sea, ya. Interesante el team. Bueno, una actitud impresionante, que viene también de ese circuito ITU y demás. O sea que la gente de ITU tiene tiempo subiendo a... Definitivamente, triatlón es sufrimiento. O sea que, Sí. o sea, me llamó mucho la atención la parte de dormir sentado, pero tampoco es que me sorprende tantísimo. Porque... Que tenga la capacidad de hacer eso y de sobrepasar ese tipo de cosas. Yo creo que tú lo has dicho y tú lo decías y antes de nosotros compartir, yo lo decía de otra forma. Tú dices que uno entrena para la vida. Yo digo que a mí lo que más me gusta de este tipo de deporte es que estos son los deportes más parecidos a la vida por todo lo que uno se enfrenta. Ya vamos a poner el romance a un lado y vamos a hablar de unas preguntas que se quedaron y unos temas. Yo veo algo aquí sobre la vitamina D que tú querías tocar. Yo digo del día a día, pongo aquí en el guioncito que te hice esa pequeña edición a última hora. Sí. Porque la otra parte que siento que pudiera ser interesante son cosas que nos estamos forzando, y me incluyo, a crear el contenido y a dar respuesta a situaciones que van surgiendo de nuestro día a día. A veces sacar el tiempo, y ya lo había dicho anteriormente, voy a repetirlo y recalcarlo para que se entienda y porque esa es mi realidad, Sí. donde el material y el acceso a la información, por momentos, y hago esta anécdota, por momentos se me habían acercado personas, inclusive Carla de Santo Domingo Corre, mira, ¿por qué tú no preparas algunos tips? Y digo, bueno, lo que pasa es que para mí muchas de las cosas que son tips, yo lo veo como una cosa que son como que se caen de la mata, como as a matter of fact. Sí. A veces no es así y peco y fallo en no comunicarlo todavía aún más, mucha información a los atletas, y eso es parte de esta mecánica. La semana pasada le dimos seguimiento, creo que fue inclusive alrededor del sábado, final de la semana sábado, si mal no recuerdo, donde alguien reportó que estaba muy fatigada, que había ido a hacerse análisis y que dentro de los análisis había salido con vitamina D bajita. Entonces yo tomé la libertad hice la nota mental, aunque no lo estuve poniendo en las partes de las ediciones de lo que fuimos trabajando, donde la parte de la vitamina D es una conversación que tuve con un amigo, Rafa Lama, en días pasados. Había llegado un email de Rhonda Patrick, que es alguien que yo conocí a través de Tim Ferriss, que es una doctora que está haciendo mucha investigación, es PhD, comparte mucha información. La página de ella es Found My Fitness, ¿okay? O sea, encontré mi fitness, y el nombre se escribe Rhonda con H intercalada, RHONDA. Voy a poner Rhonda Patrick. en el live. Y Rhonda tiene un newsletter donde compartió hace como 2 semanas información de cómo personalizar compartió información de cómo personalizar tu nutrición alrededor de genética.
Eso es algo que está muy, muy, muy nuevo, pero sí hay información alrededor de algunos genes bien clara y específica ya, donde comparte cosas que se saben alrededor de ciertos polimorfismos, que es un término técnico. O sea, qué tipología tienes tú a diferencia de la mía y qué efecto positivo o negativo eso puede tener. Entonces, todo ese preámbulo alrededor de la vitamina D es, primero, estamos decidiendo básicamente entre no tener cáncer de la piel, usando protector, y tener la vitamina D bajita. Entonces estamos en esos dos extremos, donde si nos protegemos, inclusive en clima y en latitudes caribeñas como la nuestra, a pesar de estar en el exterior, que se supone que mucha gente entiende de manera correcta, que la exposición a los rayos solares no te fabrica, pero te provee esa vitamina D necesaria. ¿Qué sucede? Que si se bloquean los rayos ultravioleta, que es parte de lo que hacen los protectores, esa formación o esa creación de la vitamina D y o su transformación, yo no soy médico, soy doctor, es lo que estoy leyendo, pero se inhibe. Entonces usted puede tener los niveles de vitamina D bajitos, a pesar de estar en estos climas y a pesar de estar. Yo hago la salvedad y pongo la nota ahí de que quien entra y sigue a Lionel en una latitud mucho más alta en Canadá, como él entrena mucho adentro, él sale y toma baños y lo ha subido donde estoy tomando un baño de sol para quizás recargarse un poco. Claro. Okay. Entonces, ¿qué digo? La vitamina D es muy importante en muchos procesos inmunológicos. Inclusive hay uno que es el vitamin D receptor, o sea, un gen que influye mucho en la creación de músculo y que pudiera ser inclusive, son de los que se estudian como para diferenciar entre un atleta de fuerza y un atleta de endurance, que dependiendo del que uno tenga puede afectar que los niveles estén un poco más altos o bajos. También hay algo de evidencia de que hay algunos tipos de de ese gen de BDR que si uno consume mucha cafeína puede terminar teniendo problemas de densidad ósea, especialmente para las mujeres. Eso sería un tema importante. Pero lo que digo es, como atletas, por inmunidad, por densidad ósea y por parte de desempeño atlético como tal, chequéense de vitamina D. O sea, vayan a un doctor. Esta persona yo creo que estaba yendo donde Payano. O sea, Payano es muy bueno, hace un screening bastante completo en términos de qué puede estar pasando. Y quería primero forzarme Y es triatleta, que es importante cuando uno se mueve en este tipo de ambiente, ir a médicos que o sean atletas o se desenvuelvan en este mundo de alguna forma. O sea, que hay unos detallitos donde dice, yo no soy doctor ni prescribo, pero dice que mira, es que suplementarse con 1000 unidades internacionales de vitamina D3 por día generalmente incrementa el nivel de 25 hydroxy levels por 5 nanogramos por mililitro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una población normal. ¿Quién sabe si usted tiene una tipología que hace que sus niveles sean más bajos y quizás hay que sobresuplementar? Por lo poco que he escuchado, hay muchas de las pastillas que vienen con 5.000 unidades internacionales y hay de hasta 10.000. Alrededor de DNA Fit, la recomendación que ellos hacen para atletas, obviamente se controla por peso, pero lo que se me comunica y lo comparto, habría que consultar con su doctor si 5.000 es una dosis suficiente. Si usted está bajo, quién sabe si pudiera ir sin problema por un periodo de tiempo X hasta una nueva medición un poquito más alto. O sea, no es algo que va a ser nocivo para su salud. Consúltelo con su médico, verifique el nivel en el que usted está ahora mismo, pero si quieren más información alrededor de esa parte genética que está en su infancia, claro. Hay algo de evidencia alrededor, hay algunas pruebas que se hacen, inclusive Rhonda tiene una herramienta en su website que si uno se hace 23andMe u otro servicio, le puede ayudar en la... Dale. Si usted hace 23andMe u otro servicio, le puede ayudar en la identificación de cuáles son las cosas que usted pudiera hacer al respecto, en vitamina D y muchas otras. Esa historia me parece bastante interesante porque ella salió con un gen que aparentemente la predispone, o sea, la evidencia que se enseña hasta ahora no es el único factor, pero hay un incremento sustancial de Alzheimer
a las personas que tienen esa forma específica. Esa forma específica. Entonces ella está haciendo todo research egoísta, Sí. queriendo buscar solución para sí misma, para los demás, pero para sí misma. Sí, porque a partir de esa solución, quizás se puede anteponer ante cualquier otra cosa que pueda sufrir cualquier otra persona. Y lo último, no sé si tienes algo que aportar o has vivido con alguien de... Mira, por ejemplo, con el tema del ejemplo del año, sobre el tema de la vitamina D, yo tuve una compañera de trabajo que joven, pero que no hacía ejercicio más que en el gimnasio. Era trabajo, universidad, a veces gimnasio y después para la casa. O sea, no se exponía prácticamente al sol y tuvo problemas de vitamina D. Y ella tenía que tomar recesos en el trabajo, esto es real. Ella tenía que tomar recesos para salir al parqueo a sentarse en el sol, para poder recibir obviamente el sol es la principal fuente de vitamina D, pero también por el mismo temor, como tú dices, al cáncer de la piel, uno se protege mucho. Pero ella tenía que tomar esos recesos 2 y 3 veces al día. Los almuerzos ella lo pasaba sentada afuera frente al sol. Pero yo te digo que no es solamente de gente que esté adentro. Uh-huh. En atletas es algo que se ve con mucho, o sea, muy comúnmente. Muy comúnmente. Yo diría, no es alarmando a nadie, vaya y chequeese si no se ha chequeado. Te voy a decir algo. Yo hace unos días hablaba con Shelly y le decía, mira, yo voy a ponerme un chequeo porque de verdad yo tengo días en los que tengo todo el ímpetu del mundo, pero me siento sin energía, me siento cansado. Yo creo que lo he puesto incluso en los comentarios de Training Peaks, de que me da trabajo levantarme a veces, despertarme a entrenar. Hoy fue un día genial, pero yo no me desperté a entrenar, hace mi hora y media de bicicleta que tenía. Y le dije, mira, yo no había pensado en la vitamina D, yo había pensado Hay muchas cosas. que puede ser hierro, puede ser tanto más azúcar, pero no había pensado en eso porque yo personalmente no sabía que podía causar ese efecto de falta quizás hasta de energía. Y lo voy a tomar en cuenta. Sobre el maratón. Yo, y ya ahí quizás hacemos también un break para que no se pierda Para que no se vaya a perder el live, claro. Exacto. Pero después de eso lo que comento es que yo he tratado de implementar, tengo que darle un poquito más de calor al hecho de que me hagan la lista de cosas que son anhelos y deseos internamente. Okay. ¿Por qué? Por el tema del maratón. Porque la conversación fluye muchísimo, donde al inicio y cuando, por ejemplo, hay alguien que viene como esa persona mañana de introducción, tenemos cosas que son, oye, me parece que 21, contigo mismo. 70.3, una cosa del otro mundo. Para mí es un sueño. O sea, un sueño que yo no me imaginaba. Entonces, ni pensar. Vamos a tener la ventaja que hemos tenido esta conversación abiertamente pública. Sí, claro. Lo tendremos aquí documentado. Este compromiso público. Pero documentado, sí. Que mientras vaya pasando el tiempo y tú ya 90 kilómetros no te sepan a nada y te encuentres que es un entrenamiento normal de una semana, pues mira cómo Francis se ríe. Sí. Él sabe, él está detrás de su sueño. De la computadora. No, bueno, sí, también. No, pero de los muñequitos. Y ve. Donde uno ve esa evolución, donde tú te sientas aquí hoy y tú dices, no, yo con tal de bajarme a correr, ya después cambia de que no es bajarme a correr, sino bajarme después de hacer X cantidad de bicicletas en tal tiempo, después de hacer, no, me quiero bajar 2:30 en la bicicleta y hacer 1:35 en la corrida. Se le van poniendo coletillas y eso es un caso de una persona que ojalá no se ofenda que yo esté compartiendo, no estoy diciendo quién es. Exacto. Va para un maratón pronto y al inicio, por haber empezado quizás un poquito tarde, donde era, bueno, voy en acompañamiento, yo voy a ese viaje, voy a ver qué pasa, ya que voy hasta allá, quién sabe si tengo la oportunidad, y ahora ya le vamos poniendo adjetivo y apellido al final de esa carrera. Entonces lo que digo es, creo que cuando nos vamos adecuando, y es una naturaleza humana, eso es buenísimo, porque eso es lo que nos permite entonces seguirnos anotando en lo que era, en Ironman, en cosas, o sea, donde uno se va acostumbrando a una nueva realidad. Pero
tratemos de no olvidar esa infancia atlética, donde completar un maratón de por sí es un reto y es algo de que uno sentirse orgulloso, independientemente del tiempo. Hay muchísimas circunstancias alrededor. Si las circunstancias lo permiten y mejoramos tiempo, bueno, pues perfecto. Pero yo creo que en eso yo peco a veces, pero trato de centrarme De ponerte de los dos lados, de ponerte de los dos lados. donde no olvidemos. Y yo lo hice a título personal y tú lo viste con lo compartiste. Yo el Sí. día que yo corra 90 minutos, ojalá camino a Perú, 90 minutos sin que me duela nada, o sea, dentro de lo normal, o sea, Claro. que no sea un dolor extremo, que me haga cojear, que sea presente en mí, yo voy a estar contento. Porque yo sé que si yo logro eso, la carrera, ¿será mi mejor tiempo? Probablemente no. Pero yo voy a estar satisfecho porque dentro de las condiciones que tengo y lo que me he propuesto yo mismo, Claro. si logro eso, voy a estar suficientemente entrenado para poder completar la carrera. Eso es un tema interesante. Vamos a hacer algo para no perder, como tú dices, el Correcto. live. Vamos a cortar el live y vamos a regresar de una vez para no perder el video y poder entrar de lleno en eso. Entonces acuérdate, Share y save. share, exacto, save, share los 24. Te voy a decir de los míos. Estamos live otra vez. Cuando te diga. Y si quieres, aprovecha de una vez y dale a A la cámara. a esta. Ya. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner mi ejemplo. Yo salí cuando empezamos a entrenar con la esquina. Cuando yo empecé a entrenar con la esquina, yo no podía bajarme de la bicicleta y correr 10 minutos ni siquiera. Cuando yo hice mi primer tri, mi única meta en mi primer triatlón, que fue Trifest, después de un episodio de pánico que yo tuve porque yo iba a hacer Stono, Stono Tri 2017, y después de un episodio de pánico que yo tuve en La Caleta, que eso es público igual, que yo llegué a La Caleta con Eric y Eric llega a la primera boya y yo después de nadar, yo no nadé 20 metros en el mar, o sea, ni siquiera 20 metros. Mi única meta en Trifest era salir del agua. Mi carrera era salir del agua. Ya después que yo salí del agua, ya, que pase lo que tenga que pasar, ya. Pero tu reporte de carrera no fue ese. ¿Mi? Tu reporte de carrera no fue ese. Bueno, porque me fue muy bien. No, pero es lo que te digo. Pero yo lo disfruté y no tuve ningún tipo de queja al final, porque yo decía, cónchale, y lo hemos hablado mucho, si mi meta primero es esto, bueno, pues qué bueno que conseguí esto, ok, vamos a ver qué se puede conseguir más adelante. Pero el tema de disfrutar esas pequeñas victorias. Cuando yo salí del mar la primera vez, fuera de Trifest entonces, cuando yo pude nadar la primera vez en La Caleta, el circuito, a mí no había quien, o sea, conmigo no se podía hablar, yo era un nadador de aguas abiertas. Y después de Trifest, después de completar mi primer tri, yo no me dejé el tatuaje porque Sheila no me dejó, yo me iba a dejar el tatuaje 2 semanas, yo me iba a tatuar el número de Trifest. Las pequeñas victorias. Claro, es disfrutarlo, es importante, es como tú dices, es la naturaleza humana, querer más cada vez, pero si dentro de las circunstancias uno consigue el mejor resultado y uno sabe que dio lo mejor que uno tenía, pues excelente. Yo no me soñaba ni siquiera por la cabeza hacer un half y ya yo estoy entrenando para eso. Y mi meta en el half, yo un día pequé, osé de decirte, Raúl, mira, yo sé que no nos gusta hablar de tiempo, pero ¿tú crees posible? Y yo, espérate. O sea, yo la primera sesión de 2 horas de bicicleta, yo a la hora y 30, hora y 40 me bajé de la bicicleta. Y Franklin me llamó, me escribió y me dijo, ¿y por qué te bajaste de la bicicleta si tú ibas tan bien? Y yo te soy muy sincero. Probablemente me sentí un poquito cansado, quizá no me alimenté bien, pero estaba harto de dar vuelta en el mirador. Entonces después, Sí, yo completé mi primera sesión de 2 horas de bici, que me la habían puesto antes y no la había hecho por eso. Bueno, pues la fortaleza mental no la fui adquiriendo. Yo te Hay estoy escuchando. pequeños pasos, hay muchísimas pequeñas cosas. Yo te estoy escuchando. Yo, que es algo que estoy empujando y lo estoy regalando para afuera. Estoy empujando y todavía no he pedido que ustedes a título interno
me lo muestren o lo enseñen o me confirmen que lo hayan hecho. Hágase una notica. Sí. No confíe en que sí, que él disfrute, no. Hágase una notica de aquí a su evento. ¿Cuáles son las cosas que no son asociadas a tiempo? Que si usted las logra, pudiera ser usted, inclusive correr 10 kilómetros a 5. ¿Qué pasa? Que si usted logra ese objetivo de aquí a su evento, por decir algo, no importa lo que pase el día del evento. Y si le va mal el día del evento, usted puede ir de nuevo para atrás y decir, oye, cuando yo empecé este año, Claro. y yo me senté a prepararme, yo no sabía que yo iba a poder correr, para mí era un sueño poder correr 10 kilómetros a 5. Entonces, haber completado esa meta intermedia da tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya entonces uno va reseteando a lo largo del tiempo. Cuando corre 10 kilómetros a 5, la meta del evento va a cambiar. Si usted no tiene eso como ancla para acordarse. Sí. Entonces, esa adecuación y ese condicionamiento como ser humano que tenemos, que nos ayuda a la supervivencia, opera en contra. Cuando usted sale a correr y usted entendía que 21 kilómetros era mucho y que usted no iba a poder, ¿cómo era que usted iba a completar dentro de 6 meses un medio maratón? Pero ya 4 semanas antes, 6 semanas antes, está discutiendo porque hizo 15 y no lo hizo en el tiempo que usted quería. Pero eso son cosas verídicas. Es hasta uno tener la capacidad de darlo todo. O sea, hasta eso puede ser una meta, hasta tú decir, yo necesito construir en mí la entereza de yo poder darlo todo. Yo te voy a poner un ejemplo personal igual. Mi Amigoya 2017, yo terminé el evento y fue el primer medio maratón, y después yo creo que no he vuelto a hacer otro, por tema de interrupción de entrenamiento que lo hemos hablado. Y fue la primera vez que yo completé esa distancia con un pace a menos de 6. Y yo más que mirar el tiempo del evento, yo miré que yo sé que yo di todo lo que yo tenía en mi ser, que en otros eventos no me pasaba, que yo no tenía esa capacidad, esa fortaleza mental de yo saber que cuando yo terminé el evento, yo sabía que lo entregué todo. Yo hice un test de 5K hace un par de semanas, un mes, y te dije, mira, me sentí que podía hacerlo a esta velocidad, pero igual, quizá no el resultado personalmente, que peco igual de pensar en tiempo que yo tenía, pero yo me siento conforme porque hoy, bajo las circunstancias, yo hice todo lo que yo podía hacer para poder completar la prueba. Yo hay mucha de la carrera que no llego ahí, pero honestamente, yo veo y lo comparto, por ejemplo, cuando veo a una Julie Moss arrastrándose a la meta, Sí. cuando veo Brownlee, cuál fue de los dos que hubo que arrastrarlo, Johnny. bien o mal que se le arrastrara, Sí. ya eso es otra conversación, porque esa integridad física de salud personal, de Claro. seguridad y demás, pero llegar a ese punto es algo que yo admiro. Yo no he llegado ni me he expuesto a ese nivel. Ojo, yo no quiero decir tampoco llegar ahí. O sea, llegar a perder la conciencia por darlo todo. Sino tú terminas sabiendo que realmente dentro de tu salud, vamos a ponerlo de esa manera para dejarlo claro, dentro de tu salud pudiste darlo todo. Eso es todo. Yo tengo un ejemplo que no es mío, no lo voy a decir porque no es mío, es mi hermano. Yo creo que tenemos De una pregunta otra que manera. es súper extensa, muy común, ha surgido en múltiples ocasiones. Sí. ¿Tú quieres...? Es la de... ¿Quieres dar tus impresiones? La de la comentarlo cadencia. tú? No, porque pecaría a partir de marzo. ¿Cuál es tu percepción? Estamos hablando de la cadencia, la pregunta de la cadencia. A partir de marzo yo podré hablar con propiedad Pero sobre coloquialmente, dale un chin de color. bueno, pues el tema del promedio de cadencia sobre... Ponte tú que no le agregue la coletilla de potencia. Dime, haz la pregunta textual como ¿Cuál es la cadencia en la que yo tengo que andar? Como la cadencia en la que yo tengo que andar. Regularmente se supone, coloquialmente, como tú dices, la recomendación es 85 o por lo menos sobre 85, pero no más tampoco, porque ya es una cadencia alta sobre los 95-100. Pero yo entiendo realmente que al final es algo hasta personal y hasta como uno va sintiéndose cómodo. Mi cadencia yo creo así de pensarlo de pronto es como en los 90, la normal para mí. ¿Qué tanto énfasis? Porque tiene que ver con el poder que uno, perdón,
Lo que pasa es que son muchas cosas, pero Pero ya. perdí mi oportunidad. Vale. ¿Qué tanto énfasis nosotros le damos internamente a la parte de cadencia? Mucho. O sea, mucho. Y tanto que yo creo que semanalmente tenemos 1 o 2 drills de cadencia, dependiendo en la época en la que estamos dentro del entrenamiento, para la meta que estamos. Los entrenamientos tienen cadencia específica, a excepción de esos que son como medio, para mí en mi mente, como de recuperación, para la gente que está haciendo algo. Sí, tienen segmentos específicos de Pero cadencia esos, alta. ¿y los otros? Elimíname esos, que son 12 en mi específico. ¿Cómo así? O sea, que si fuera de eso... ¿Tenemos prescripción de cadencia? No realmente. No realmente. Hay 2 entrenamientos que yo programo para no poner 90 minutos o 1 hora en zona 2. Que la gente se desespera. Que hace el ejercicio más de... 2. Ustedes saben, profesor. 2. ¿Ustedes saben su cosa? 2. Sí. Sí, es verdad. 2. Es verdad. De 1 hora y de 90 minutos. Es verdad. 2. Es verdad. Okay. Que ya Entonces, tú dices que la intención también es que no se haga, que se haga más rápido el pasar porque uno va entreteniéndose con los cambios y eso. Entonces, pero es real. Los parámetros que utilizan regularmente con power y zona cardíaca. Entonces, la persona que hizo la pregunta fue Rodolfo Rincón Rodi. Y fue como que me abrieron una ventana de luz. O sea, de verdad. Y él le puso un apellido. Él dijo, Sí. ¿cuál es la cadencia promedio que debo llevar para andar en zona 3 de potencia? Yo creo que esa es una de las formas que yo he visto esa pregunta mejor articuladas, porque está atando una cadencia a una zona de potencia. Sí. ¿A qué quiero decir? No va a ser lo mismo uno andar en zona 5, o sea, eso es muy, muy fuerte sprint o VO2 casi, o andar en una zona 1 que es una recuperativa. Entonces, la recuperativa uno pudiera ir a 90, a 95, a 100, o pudiera ir a 50, casi no aplicando fuerzas. Tú fuiste dando un punto que es, hoy en día se puede medir el average effective pedal force. Quien utiliza potenciómetro puede medir la potencia promedio, no puntual en un momento, porque miden ciertos potenciómetros, miden por revolución o por segundo. Entonces, ¿cuál es la potencia promedio que se aplica? Y las instrucciones que nosotros damos es cómo esa presión, esa percepción de fuerza o presión en los pedales se mantenga uniforme. O sea, tú estás en 90, tú estás en 85, tú estás en 70. Eso es tu elección. ¿Ok? Entonces, tú viste por atrás, donde yo lo que hice fue, Adrián estaba filmando el domingo tarde, yo tuve tiempo libre, mi lectura de fin de tarde y noche fue revisar la literatura, a ver qué me estaba faltando y reforzar algunos conceptos y buscar algunas cosas que pudiéramos compartir aquí. De algunos estudios, yo digo, ¿qué falta usualmente en la conversación de cadencia? El fitness del atleta, particularmente en watts por kilo. Okay. ¿A qué me refiero? Una persona que tenga un nivel de fitness bajo, o sea, en watts por kilo, o sea, que genere poca potencia en relación a su peso, va a tener que ir a una zona de intensidad para mantener la misma velocidad mucho más alta que alguien que esté muy, muy, muy fit. ¿A qué me refiero? Una persona que está empezando tiene que estar en zona 4, zona 5, cuando alguien, qué sé yo, como Luicho o como Eric, está en zona 1. Entonces, para esa persona generar mucha potencia y mucha fuerza en los pedales, puede aplicarlo o mucha fuerza o mucha cadencia. Pero como quiera, va a estar generando mucha intensidad relativa. Entonces, si lo estamos comparando y estamos hablando de cadencia, sí, generalmente la gente se da cuenta de cuando uno está subiendo, no va a ser la misma cadencia de alguien que esté más pesado con alguien que esté más ligero. Tiene menos peso que mover hacia arriba. Entonces, mira qué diferencia de cadencia, pero no estamos viendo otros componentes. Uno es el fitness, otro lo estoy entrando y está indirectamente ahí en términos de peso. Estudios indican que 91% de la variación en la energía que se gasta viene dado por la tasa de trabajo y solamente un 10% por cadencia. ¿Sabes qué te está diciendo eso? Sin muy, muy mega técnico. Estudios puntual.
no es el resumen de toda la data, pero muchos estudios lo que indican es que la variación, o sea, el variar la cadencia, introduce 10% de variabilidad. La tasa de trabajo, si es zona 1 o zona 5, explica 94% de los cambios. 91. 91. Hay otro que dice 94, 90 y pico, 90-10. 90 10. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En fitness y en tasa de trabajo. ¿A qué zona tú estás yendo? Versus cadencia. Hay un proponente muy fuerte de toda la conversación de cadencia baja y es Brett Sutton. Brett Sutton habla de que todo el mundo tiene que rodar en 75 o menos. Todo el tiempo. ¿En qué es? Otra cosa antes de brincar, Brett, y por qué él dice eso. Que no es que esté equivocado, tiene completa razón y lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa no estamos hablando? ¿Qué relación de cambios tiene ese atleta? Si yo te pongo tú mismo, con este mismo nivel de fitness, y te pongo un 50-34, con cualquier, vamos a dejar el piñón de atrás igualito, o sea, un 23-11, un 25-11, y después entonces un 52-39, 36, 50-34, 52-36 y 53-39. Tú probablemente, para mantener zona 3, Allí. No, allí adelante. Tú probablemente para mantener zona 3, tú vas a tener que andar o más o menos rotado. Sí. ¿Por qué? Porque la relación de cadencias, tú vas a tener o muy pesado o muy flojo, dependiendo de lo que te funcione. Entonces, hay personas, y ahí yo pongo el comentario, de que yo en el Stono del año pasado, la introducción del Stono del año pasado, de 2 semanas antes, hablamos de una de las primeras carreras donde gente recreacional está yendo a tener una subida del farallón, relación de cambio. Y eso es como hasta una ciencia negra de magia que la gente no entiende mucho. Entonces, la recomendación de Endurance Corner, de gente que no soy yo, que son coaches mucho más probados, lo que dicen es verdad que ellos hablan para Ironman, no para sprint, pero para Ironman ellos dicen, si una persona no tiene un nivel de 4 watts por kilo, que eso es una cosa, qué sé yo, Mikey, quién sabe, Luis me ha dado al borde, Jake también, o sea, gente muy, muy preparada, gente que está clasificando para el Mundial de 70.3, tiene 4 watts por kilo. Si tú no tienes 4 watts por kilo, tú no deberías andar con algo más que un compacto. Sin embargo, hay mucha gente que anda con 53. Entonces hay mucha gente que anda con un 53 y no puede moverlo tan bien, o se ve forzado a moverlo un chin más pesado. Vamos a ver qué es lo que es pesado, bueno o malo. ¿Qué dicen los estudios? ¿Y cómo se mide, por ejemplo, el average pedal force? Training Peaks lo tiene WKO4 y es simplemente, no es ni siquiera, está dividido. Entonces dice, aquí es la velocidad en la que tú estás rotando los pedales y aquí tú tienes la fuerza que tú estás haciendo. Entonces, si tú estás poniendo mucha fuerza, pero poca cadencia, tú vas a estar en un cuadrante. Okay. Si tú vas a tener poca fuerza y poca cadencia, tú estás en otro cuadrante. Si tú estás con mucha fuerza y mucha cadencia, estás en un cuadrante. Si tú estás en mucha cadencia y poca fuerza, tú estás en otro cuadrante. Y dependiendo inclusive por ejemplo, un time trial, una contrarreloj plana, va a estar mucho más centrada. Más en el centro, que es lo ideal. Tú vas a tener menos variación. Si tú estás, por ejemplo, en un ride que es de pelotón, tú quizás vas a tener mucha cadencia, poca fuerza, porque tú simplemente vas rotadito, y después tiene un momento donde tú vas a tener mucha aceleración, o sea, mucha fuerza y poca, porque tú estás haciendo un sprint o porque estás subiendo una loma. Entonces, hay personas mucho más especializadas que yo que por ver un cuadrante te pudieran decir, eso es un criterium, o sea, eso es una vuelta tipo la de Lisimadi en el mirador, esto es una contrarreloj, esto es una montada grupal, esto es una subida, esto es una escalada solamente. Entonces, ver dónde uno cae y qué tipo de evento pudiera entonces influenciar la parte de qué cadencia es mejor o peor. Entonces, por eso es que es tan difícil responder cuál es la cadencia. Respuesta puntual. ¿Por qué? Porque influye tu fitness, influye la relación de cambio que tú tengas, influye cuál es el tipo de evento, influye tu peso, influyen muchísimas cosas que pudieran estar incidiendo en qué cadencia tú llevas.
que encima de todo ya dijimos que es quizá un 10% de la variación. ¿Para qué enfocarse tanto en esa Exacto. parte? ¿Qué dicen los estudios? Los estudios dicen, y yo hago la salvedad, igual que los calambres, por ejemplo, calambres, me voy a ir por la izquierda, pero los calambres son un fenómeno que son súper difíciles de estudiar. Yo no te puedo decir, Jorge, tengo un calambre ahora mismo. Es como un terremoto. Tú no tienes como... viene un calambre ahí. Agárrense. Hasta de un punto de vista ético, te pongo una corriente para que te dé un calambre. O sea, Francis no se va a sentir cómodo. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, ¿cómo uno replica las condiciones de un Grand Tour? ¿Entiendes? ¿Cómo yo estudio, primero, una población súper reducida de gente por el nivel de fitness? ¿Y cómo yo replico el hecho de que estén 3 semanas en una montada de bicicleta de altísimo nivel para saber por qué ellos escogen cadencia de 60 o 70 o 80 subiendo? Es súper difícil. Lo tengo que agarrar, meter los 23 días, hacer ejercicio en un laboratorio y controlar todos los factores que eso conlleva, nutrición, sueño, o sea, no lo voy a poder hacer. Entonces los estudios son los estudios tienen esa limitación donde, ¿cómo yo los replico? Indudablemente, 60 a 70 es la cadencia donde hay el menor costo de oxigenación. O sea, la utilización de oxígeno, o sea, el porcentaje de VO2, estábamos hablando de VO2, que tan importante o no. Sí. Una persona tiene un VO2 X. Ese X va a tener la utilización más baja, o sea, uno va a ir usando menos oxígeno, o sea, más cómodo, menos esfuerzo, entre 60 y 70. Menos costo energético. Okay. O sea, hay mucha gente que recomienda y dice, mira, si yo puedo ir a una menor intensidad a la misma potencia, menor intensidad relativo a VO2, ¿por qué no rodar entre 60 y 70? Porque lo que quiero es economizar energía para poder llegar a la meta. Ahora, ¿qué sucede? Se complica la cosa. Sí, porque al final el que lo hace a un nivel competitivo te mata de velocidad, ¿no? Cuando miden a los atletas y le preguntan intensidad percibida, o sea, perceived exertion, ellos dicen que en 70, a pesar de que el VO2, la utilización es menor, Sí, es mayor sienten más esfuerzo que yendo a 85 o a 90 o a su self-selected cadence. A mí me pasaba con uno de los ejercicios que ustedes me pusieron, que dentro de, no sé, quizá por la percepción mía del tema de que yo decía que me faltaba quizá un poquito de fuerza en las piernas, y coincidió con que yo empecé a hacer un ejercicio de cadencia baja, y yo decía, no, pero esto es uno haciéndose un mundo en la cabeza y pensando y queriendo sobreanalizar las cosas. Ah, esto es porque yo lo siento mucho más, esto es para yo poder ir fortaleciendo más las piernas, pero es también porque yo llevaba cadencia baja y como tú dices, uno lo siente más, el Pero esfuerzo, sin siente mayor embargo, esfuerzo si te miden qué consumo de oxígeno tú estabas teniendo, era mucho menor. Pero ese es un factor, el consumo de oxígeno. Entonces, si nos vamos nada más con ese componente, entonces que hay toda una conversación. Uno de los estudios estaba diciendo que a las personas que usaban ejercicio de intervalo de baja cadencia tenían un nivel de testosterona en sangre más alto. Entonces la mejoría viene, ahí es que vienen, o sea, lo difícil que es tú cuantificar de por qué viene la mejoría. ¿Viene por el trabajo específico de cadencia baja o por algo que resulta de ese trabajo de cadencia baja? Por alguna razón existe ese nivel de testosterona más alto, te adaptas mejor, te recuperas mejor, puedes entrenar más. Súper perfecto. Y no es que no se aplican, y no es que no se apliquen por momentos, y no es que una gente de nivel pudiera buscar una forma de... ¿Qué pasa? Que tú tienes más tensión constante, sí. La presión es más uniforme porque tú estás obligado a mantener 300 a una cadencia de 70, mientras que tú podías ir mucho más rotado y estás ejerciendo menos fuerza, lo estás haciendo más rotado, entonces estás ejerciendo menos fuerza sobre el pedal, estás haciendo más trabajo. Para una gente de un alto nivel, ¿cuál es quizá la única forma de mejorar? Maybe. Entonces, los atletas cuando lo miden reportan que se sienten más fácil a 85-90. Y no solamente eso, que un electromiograma, o sea, medición de actividad muscular, dice que hay menos actividad.
Entonces, por O sea, un que lado, debe ser menos cansón, debe cargar menos el músculo. pero tú estás usando menos oxígeno, es del otro lado. Entonces ahí es que viene, por eso causa tanta confusión y controversia este tópico. Porque por un lado queremos utilizar menos oxígeno y el proceso es una oxidación, sea con grasa o sea con carbohidratos, o sea, glicólisis o no, lo que estamos haciendo es utilizando oxígeno. Entonces, si puedo utilizar la menor cantidad de oxígeno para cumplir el mismo trabajo, me hace sentido. Quisiera, eso es algo que uno quisiera. Ahora, menos actividad muscular también me hace sentido. Entonces, ¿por cuál de los dos lados me voy? Y eso es el tema detrás. Y está, entonces eso le da un poquito de fuerza, digo yo, al primer estudio que tú dijiste, que eso es, el tema de la cadencia es el 10% del trabajo. Entonces, de la carga. o sea, yo no soy un super mega experto. Yo siento, todos los estudios uno lo lee, y al final dicen, se necesita más información al respecto. Hay que seguir estudiando esto, no lo entendemos. Hay alguno que habla de que la mayor cadencia te permite mejor flujo y bombeo, te permite eliminar, nada más estamos viendo O2. Entonces, el cuerpo y el performance es tan complejo que hay muchos componentes que pudieran estar en juego que no nada más es O2. Entonces, al final del día, ¿qué quiere decir eso? Los récords del mundo, muchos de los récords de 1 hora, por eso digo, Ironman súper largo, récord de 1 hora, ¿qué variación tienen los récords de 1 hora? Usualmente son en un velódromo, usualmente tienen un solo cambio, pudieran ir más pesado o menos pesado, pero no tienen una opción, nada más pueden diseñar para el máximo que puedan aguantar. Entonces, si es 100 de cadencia, es 105, porque se van a quedar siempre estáticos en el mismo cambio. Entonces, hacen un cálculo de decir cuál es la velocidad que yo puedo aguantar, cuántos pedalazos puedo dar, a qué potencia, y por ahí se va la cosa. Pero es con un fixed gear, o sea, es con un cambio fijo, no tienen cambio para arriba y para abajo, pero casi toditos, si no todos, son 100 o 105 de cadencia promedio. Entonces, los científicos no tienen una respuesta porque la gente termina cogiendo 60, 80, 90, 100 y porque hay alguna gente que pedalea 90 y hay alguna gente que cuando va subiendo se va a 60 o a 70 y que al final de los Grand Tour promedian 90 mientras van montando y cuando se suben en una loma es por la fatiga acumulada, es porque no le queda más de otra. Andan a 60, 70, 65 dependiendo de los cambios que utilicen y a preferencia personal también. ¿Qué nubla mucho? Lance, ¿qué nubla mucho? Froome, entonces son gente que terminan dando positivo. La bolita de asma nubla mucho. Entonces, una de las cosas que más nubla la conversación y que no lo anoté ahí, qué bueno que me acordé, es que Lance, y se le hizo estudio en términos de eficiencia, y Coyle, yo creo que es el científico, habló de que toda la adaptación vino por una mejoría de cadencia. Y por ahí es que anda la cosa. Y es lo que nubla. Pero al fin y al cabo, ahora es dopado. Entonces, cadencia o no, y ese tipo de cosas, ¿a qué es lo que ellos van? Ellos van y se dopan y están hablando de un tema de metabólico, de entrega de oxígeno y de recuperación. Hacen testosterona para recuperarse. Entonces, ¿es tanto un protocolo de entrenamiento o es recuperación para poder hacer más trabajo? Yo creo que lo que sí es seguro sobre ese tema, que el parámetro entre nosotros no va a ser nunca Lance y Froome. Bueno. Raúl, esta pregunta se quedó igual, surgió de la conversación de la semana pasada y fue de Eric sobre el TSS para la bici en un medio Ironman por la definición que viste la semana pasada de TSS, que si pudieras hacer una brevita definición para quienes no lo vieron la semana pasada o no han escuchado el podcast de la semana pasada y caer en la respuesta a la pregunta de Eric. Entonces, TrainingPeaks, que es la plataforma que nosotros utilizamos para la programación e interpretación de la data, con Joe Friel y Andy Cogan han creado una serie de términos y metodologías para la medición y cuantificación del estrés de entrenamiento. Eso, un componente principal de eso es el Training Stress Score, una puntuación de estrés de entrenamiento, resultante del entrenamiento. En la bicicleta se mide como 100 puntos son 1 hora a esfuerzo máximo y de ahí todo va por encima o por debajo. Pero lo más que uno puede acumular en teoría de TCS en la bicicleta es 100 por hora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno va, hay formas y como uno va programando los entrenamientos para los atletas es que
las adaptaciones que se van ocurriendo y a los entrenamientos que uno va aplicando en los fines de semana, quiere lograr un número de TCS que sean por encima, ya sea de valor unitario de entrenamiento, o sea, una bicicleta el sábado, Sí. o acumulado a lo largo del fin de semana, bicicleta viernes, sábado y domingo, que sumen igual o más que el evento, dependiendo de la distancia que sea. Por ejemplo, Ironman quizá, dependiendo del entrenamiento de la persona, no anda replicando 280 TCS cada uno de los días, sino que trata quizás de aglomerarlo. Un día un chin más largo, sándwich entre dos bicicletas quizá un poquito más corta, 4 horas, 5 horas, y después quizás 2 horas o 3 horas los otros 2 días. En medio Iron, por la distancia y la duración, uno pudiera hacer quizá 3 horas, quizá pudiera hacer una sobredistancia, hacerse unos 100, unos 120, unos 130, dependiendo de la velocidad de la persona, 4 horas con 90 y 90, o 4 horas con 2, o 3 horas con 2, y en conjunto van a ser más que el fin de semana como tal. Por eso uno ve los Dirty Doubles, que son un fin de semana así y otro también en términos de 70.3, porque un fin de semana normal de una programación avanzada de 70.3, la acumulación entre el nado, la bicicleta y la corrida que uno hace en conjunto de esos 3 días, viernes, sábado y domingo, probablemente es más que el evento mismo. Entonces, hacer uno una semana y otro otra semana no es muy diferente a, no tanto así, Ironman, a menos que uno tenga mucho volumen y mucha experiencia. Te estoy dando toda esa vuelta y digo, cuando uno programa, uno busca esa adaptación y ese target, ese objetivo de TCS. Para una carrera, uno pudiera decir cuál, y hay estudios hechos al respecto, son 180 TCS. Uno entra a Google, muy fácil, how many TCS do I bike at a half Ironman? Te va a salir un número, un rango. Pudiera ser 190, pudiera ser 195. Eso es agresivo, hay que ser buen corredor o buen ciclista para poder aguantar ese nivel de TCS. Claro. Pudiera ser menos para alguien que esté un poquito menos avanzado. Entonces, independientemente de la duración, puede ser 3 horas, puede ser 2 horas y media. Entonces, también hay un componente de que esos TCS se van a acumular a lo largo de la duración. Si yo voy a durar 3 horas, yo probablemente voy a tener que manejar un nivel de intensidad menor para que me dé los 180, porque son 100 por hora el máximo. Entonces, si yo hago 3 horas al máximo, me va a dar 300. Claro. Eso no, quizás no lo voy a aguantar. Ahora, una persona que vaya a hacer menos tiempo, 2 horas y media, quizás puede empujar un poquito más la intensidad porque va a acumular menos tiempo total. Por eso los pro andan en un 90% probablemente de intensidad en la bicicleta. En la distancia completa y en la bicicleta en específico. Los pro compiten un 70.3 más como nosotros competimos en un olímpico. Okay. Y un Ironman es más como un 70.3 para nosotros. Okay. Entonces, yo le decía a Eric que la pregunta era interesante. Está ahí respondida, son 180 la respuesta. Si se quiere ser un poco más agresivo, pudiera ser hasta 195. Pero ¿cómo tú llevas eso en la bicicleta en el evento? Eso se calcula por intensidad y lo que pasa, viene Training Peaks y te dice, ok, ¿cuál es tu FTP? Ok, entonces yo voy a hacer 85%, más o menos te debe dar 180. Ok. Pero uno juega con ese 85%, ¿para abajo o para arriba? O sea, y ahí uno va viendo entonces cuánto TCS te va a dar. Eso quizá un nivel técnico un poquito avanzado. Le estoy hablando a él de manera específica o a cualquier persona que sepa de TCS o se vaya a programar o vaya a estar analizando su entrenamiento. Una forma buena de saber si usted está haciendo una buena bicicleta o un buen entrenamiento cada fin de semana. Vaya y vea, si usa Training Peaks, vaya y vea qué número le está dando su montada de los sábados. Si usted está en 170 en promedio, usted está bien porque está replicando cerca de la intensidad. Ahora, la pregunta que yo le decía era, o sea, lo que yo le comentaba, era que la pregunta no era lo que yo entendía que era la correcta. Ok, ¿y cuál sería la pregunta correcta? Porque estamos hablando del resultante de estrés y cómo lo estamos midiendo con TCS. ¿Y qué se basa TCS para medir tu intensidad? Okay. Tu esfuerzo de 1 hora. Entonces la pregunta un poquito más compleja es, ¿yo puedo programar 180 TCS
y una persona no necesariamente irle bien. Ya entiendo. ¿Por qué? Porque quizás con lo que estaba calculando su FTP, que entonces es el Es la estrés, raíz. que es la raíz, Ok. te está dando un número que está, o sea, inflado o no refleja la realidad en términos de que está muy fácil. Entonces pudiera ser cualquiera de las dos. ¿Recuerdas que yo te dije que me hizo un comentario después de la rodada del domingo? Tiene que ver con eso, ya lo recordé, te lo voy a comentar ahorita. Entonces, y aquí es una conversación. Quien ha hablado 2 minutos a mí de bicicleta y de programación en los últimos 2 años y yo no le he hablado de WKO4 y la nerdada que es esa herramienta, no ha hablado conmigo y se lo está inventando. Porque yo soy un embajador no pago de Training Peaks y de WKO4. Ellos están cambiando el paradigma en términos de entrenamiento y en términos de programación. Ese programa coge todos los entrenamientos que uno tiene y todos los puntos de potencia a lo largo de la duración. 1 segundo, 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos y uno lo puede coger en la derecha los últimos 30 días, una semana, 90 días, desde que usted se compró el Power Meter. Y le tira una curva y le dice, mira, basado en esta curva, yo extrapolo y te digo que tú puedes hacer intervalos de X duración a tal nivel de potencia. Entonces, dos gente pudieran estar entrenando el mismo programa, igualito, Sí. pero la dosificación de la intensidad, una persona pudiera estar haciendo 45 segundos y otra persona pudiera estar haciendo 1 minuto. Antes nosotros como entrenadores programábamos de manera arbitraria, 30 segundos o 1 minuto. Pero quién sabe si yo me cansaba porque yo nada más daba hasta 45 a esa potencia. Entonces es súper mega específico. Lo que surgió como después de la conversación con Eric, que es lo que hace WKO4, se hizo un estudio, lo que dice es, un método muy común para el cálculo de FTP es tomar la potencia de 20 minutos y multiplicarla por 95%. Entonces uno hace un promedio de 20 minutos, ¿cuál es mi potencia de eso? 300 watts. Yo hago 300 por 0.95 y me da un número, ese es mi FTP. Pero yo estoy nomás aguantando ese número por 20 minutos. Entonces el estudio lo que decía era que a esa potencia de ese FTP teórico de 20 minutos, ponte tú que sea 300 por 0.95, lo que sea que dé eso, vamos rápido aquí. No. por 90, 300 por punto, epa, 288. ya está bien. No, digo yo, o sea, 285. Entonces, 285, si cogieron un número de gente que hizo esa prueba, lo multiplicaron por 0.95, le dio 285, a muchísima otra gente le dieron muchísimo otro número y le dijeron a cada quien, ok, Adrián, sal a montar a 285. Francis, sal a montar a 300. Sal a montar a 350. Sal a montar a 185. Entonces, la variación que hubo entre lo que nosotros pudimos aguantar a ese cálculo de FTP iba desde, aquí está la nota, desde 35... Desde 33 a 85 minutos. Entonces, al 95% del FTP. Entonces, 33 y 85. 85. Entonces, un margen muy grande. Entonces, el 85 está muy bajito, porque estás pasándote de la hora. El 33, tú no estás ni cerca, porque quizá está el doble de lo que es, porque se supone que tú deberías poder aguantar una hora a ese nivel. Entonces, ¿qué está haciendo WKO4? WKO4 efectivamente está haciendo eso. Creó una serie de modelos donde te dice cuál es tu time to exhaustion, o sea, tu tiempo hasta la fatiga, y te calcula un FTP de manera automática más real, que entonces te va a asegurar que si tú te vas a tus 180 TCS, el pleito de mucha gente es que no me da el número que yo creía, porque yo lo que estaba acostumbrado era usar 20 por 0.95. Entonces, ahora se está programando donde la definición de FTP efectivamente es eso. Hay gente que aguanta, por ejemplo, yo lo decía, y a mí cuando sacaron ese metric de time to exhaustion, me hizo completo sentido. Yo me comparaba con Luima. Luima, mucho más experimentado ciclista. O sea, cuando yo fui cogiendo forma, él y yo podíamos estar, en teoría, al mismo FTP. ¿Pero por qué tiempo?
pero él era mucho más robusto, era la palabra que yo usaba. Mucho más robusto, tanto de aguantarlo durante el mismo entrenamiento como de salir mañana y hacer más o igual. Entonces ahí entra ese factor de cómo después que uno hace 3 horas de un entrenamiento aquí duración, cuánto uno aguanta. A mí lo que me llama mucho la atención de los pros, dopados o no, no es lo que el guataje que manejan, sino que lo manejen al final de 3 semanas de montar probablemente casi todos los días 6 horas y poder aguantar por 30, 40 minutos Claro. los esfuerzos en alta montaña. Porque el esfuerzo de alta montaña lo hace una persona muy bien entrenada. Pudiera aguantar 15 minutos, 20 minutos. Se pudiera, maybe. Ahora, quien sea que haya montado 2 o 3 veces de corrido o una semana con mucho volumen, sabe que cuando uno empieza versus el día 7 es completamente diferente. Yo ni siquiera he hecho cosas que sean más de 3 días consecutivos de ciclismo. Y te aseguro que el tercer día uno va dado. Forzado. Imagínate 20 o 21. Entonces, una respuesta larga, pero primero de embajador de, ¿vale? De embajador de WK4 y de Training Peaks. Yo soy súper fan. Alguien que no quiere un coach, que no lo pueda pagar, que sea geek. Paso número 1, comprar una licencia de WK4. Hay mucha información disponible. La curva de aprendizaje es un poquito alta. Yo estoy a las órdenes, o sea, de cómo usarlo, cómo ver qué cosas. Pero va a arrojar un model FTP. Yo lo que le diría a Eric es eso, o sea, tratar de ver, hay diferentes protocolos, Sí. cuáles son los protocolos que se están utilizando, tratar de utilizar el protocolo más largo posible. Si quiere, coger WK4, bajar su data, ver qué número le arroja y en base a ese número calcular los 180 TCS o el porcentaje de intensidad relativa para la bicicleta. Pero la conversación inicial debe ser la nomenclatura del FTP, la prueba del FTP. Training Peaks publicó en días pasados 4 pruebas nuevas que ya yo he empezado a aplicar recientemente, donde la primera de 35 minutos, de 40 a 45, de 50 a 55, o sea, que va extendiendo. Mientras una gente es más preparada, en lugar de usar, nosotros utilizábamos 30 minutos, pero utilizábamos 30 minutos combinado con, que es el Critical Power Model, un modelo de potencia crítica, 1, 5 y 30, o sea, que te coge diferentes puntos. O sea, que te coge qué tan bueno tú eres en la corta y qué tan bueno tú eres en la larga y te extrapola, que es un poquito más robusto que solamente usar 20 minutos. Porque 20 minutos todavía pudiera estar jalando los 5 minutos, que es una distancia corta. Sí. Y si tú eres bueno en corta, Tú todavía pudieras estar en la misma pudiera, intensidad. te pudiera estar inflando un poquito, porque tú eres mejor en la corta que en la larga. O quizás, si tú lo que eres bueno en a larga, lo que te lo estuviera deprimiendo un poquito y tú eres quizás esa persona del 85. Porque no te está subiendo lo suficiente en esos 20 minutos, no lo aguanta, esa no es tu duración, ese no es tu dominio. Yo te hago una pregunta, porque a todo esto, como tú dices, la raíz es donde uno tiene que ir, que es el FTP. Una pregunta que quizá él te haría. ¿Es prudente hacer, a qué tanto tiempo de un evento es prudente hacer la prueba de FTP en la bicicleta? La bicicleta no crea no crea tanto problema. Yo lo que sí diría es que es bueno no hacerla ni muy fresco ni muy cargado. Okay. Pero nosotros mantenemos intensidad en la bicicleta y overall para un 70.3 hasta 2 semanas antes. O sea, que si el FTP es un problema, sería, si el FTP puede ser un tema en su caso, él puede hacerse una prueba hasta 3, 4 semanas antes o hasta 2 semanas antes de un evento. Sí, yo lo que diría es, más que nada es tratar de ver qué dominio, qué formato de prueba está utilizando. Si es la de 20 minutos, trataría de hacer una un chin más larga, de 30 minutos. Y ver cómo en una prueba de carrera, o sea, en una simulación de 90 kilómetros, siendo honesto uno con uno mismo, yo aguanto ese 85%. ¿Qué yo me di cuenta? Y esto es a un título personal. Cuando vemos que una gente monta, por decir un número, 230, no sabemos si esa gente pudo montar 220.
Ok. ¿Entendiste? Más o menos, o sea, Hay gente que clasifica y que corre muy, muy bien, sí. que hace una buena bicicleta y uno dice, bueno, yo pudiera hacer 220, 225. Ahora esa persona pudiera hacer menos de ahí y simplemente se está guardando para hacer 220 o 225. Y poder hacer una buena carrera a pie. Entonces, si yo estoy basando un FTP en 20 minutos, 95% de 20 minutos, y yo me voy a 88% de eso, yo estoy al límite, yo realmente estoy montando a 90 o 95 y después estoy sufriendo la corrida, o quizás no puedo correr tan rápido como yo creo. Mientras que hay una persona que no le da tanta importancia al FTP, que está durísimo en la bicicleta porque monta muchísimo, porque tiene muchísima experiencia, y lo que dice es, mira, yo en el día de hoy salgo, déjame ver qué es lo que es fácil, voy a estar quizás hasta pasear la bicicleta, en el sentido de que si yo monto 80, 82%, no debería ser un esfuerzo excesivamente difícil, y lo que me bajo es a resolver en la corrida. Entonces, esa conversación cuando uno ve los tiempos, igual con el nado, un nado súper máximo te quita mucho de la bicicleta. O sea, la disciplina es swim, bike, run. Exacto. Entonces, Las tres. ¿qué pasa mucho? Inclusive con algunos nadadores, por ejemplo, con Ryan me pasaba. Ryan no nadaba porque es bueno nadando y no necesita, pero le costaba en la bicicleta porque le tomaba probablemente 30, 40 minutos estabilizarse en la bicicleta. Entonces, al mismo guataje que uno, por ejemplo, que yo diría que haga la prueba, que eso es algo también que nosotros lo hemos hablado abiertamente, un swim bike, eso se programa poco aquí, es difícil ejecutarlo. ¿Por qué? Porque el nado te va a sacar cuánto tú te vas a montar en la bicicleta, hasta 30 minutos, 40 minutos alto. Y honestamente yo me sentí que yo puedo correr 21 kilómetros rápido. Si la respuesta no es un contundente no, bájale. Yo particularmente no monté ni en Timberman ni en St. Croix, monté a esfuerzo máximo, al revés. Te guardaste para poder hacer una buena corrida. Y en St. Croix ¿Cuáles fueron los resultados? St. Croix, mi mayor regret fue que a pesar de, quizás fue un cálculo malo de hidratación, o sea, esa es mi conclusión hasta el día de hoy, yo hice una muy buena primera vuelta donde yo estaba control, porque yo me sentía que yo podía salir volando, corriendo. Control, me lo decía, o sea, esa era mi palabra, control, hasta que me sobrecalenté sustancialmente en la segunda vuelta. O sea, y fue fuerte para mí, yo hasta casi como si tuviera fiebre, o sea, y llegué al final y fue full en sirimba y le boté. Medical tent. No me fui a ese extremo, pero le boté la bandera a Pepitico, que era una bandera que él me prestaba de Good Luck, pero lo recuerdo, o sea, vi poca gente en la bicicleta y fue un loop medio raro, pero fue conservado, igual el nado. Entonces, el nado es un nado sin wetsuit y el nado es un tema con que la pena es que ya no va a haber más ese evento. Entrando había como contracorriente. Yo nadé 34, pero yo nadé 34 paseando en una ruta que mucha gente dice que es un chin larga y que no es la más cómoda del circuito. Entonces, igual la bicicleta, tú la ves desde fuera por lo empinada que es. Yo hice 3 horas, yo creo que fue casi. Entonces, el tiempo final no es bueno, pero tú lo ves en términos relativos y comparativos y es interesante. Timberman igual, o sea, Timberman yo creo que un año Mikey montó 225, una cosa así, o 228. Wow. Yo monté como 232, 235. Y de nuevo, fue... No fue el máximo él esfuerzo. me saca muchísimo en el nado, me sacó bastante, muy fuerte también en la bicicleta, pero en la corrida la diferencia no fue tanta. O sea, me ganó y me sacó por mucho, ¿entiendes? O sea, Pero quizá por lo que te sacó en la bici y en el lado también. porque él está más fit. Pero quién sabe si... Y esa es la pregunta del $1,000,000. El equilibrio. ¿Cómo se calcula Ese balance. cuánto doy en la bicicleta para poder recuperarlo en la corrida? Y si te bajaste cómodo en la bicicleta y después no corre igual, fue wow, yo pude haber montado más duro porque después... O sea, Yo tengo una gente que puede hacer respuesta. Patrick Lange. Pero si tú te fijas, él pasea, ¿entiendes? En la bici. Pero Es lo que estamos hablando. Pero mucha gente no tiene esa disciplina y esa paciencia. Sí. No, mucha gente no la tiene y no confía en su plan.
Ahí tú diste en la confianza. Señores, No, pero ¿verdad? vamos a dejar algo para la Yo próxima creo que está semana. larguísimo el Está un intento. poco largo, la respuesta fue larga, el episodio fue largo, pero es simplemente porque nosotros lo disfrutamos mucho. Igual esperamos que ustedes lo disfruten. Recuerden, @la esquina del sofá en todas las plataformas. Si usted lo que le gusta es ver imágenes, pues vea estas dos caras en YouTube, en el canal de la esquina del sofá. Si le gusta escuchar, como a mí, pues yo no puedo verme la cara constantemente, búsquenos en las plataformas de podcast que usted prefiera. Yo digo así, pero yo sé que estamos en la de Apple y que estamos en Anchor, que son las que usa la mayoría. Y siempre en las redes sociales, @la esquina del sofá, @Raúl Santaella, @Jorge Chalhú. El director de hoy fue Francis y bajo la supervisión final de Adria. Y daño ese cierre impecable para decirles que yo particularmente tenía la pregunta de Roddy pendiente. Sí. Y como Eric escribió, siendo la primera persona que nos Sí, que nos hace hace preguntas, que es del comité directivo del club de fans. entonces Sí, quería dejarle dicho que por eso no la quería dejar. Pregúntenos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo puede ser por email info@laesquinadelsofá.com, puede ser direct, vía Instagram, puede ser a Jorge, a mí, a Francis, a quien sea que usted conozca que entrena con nosotros. Háganos llegar la pregunta y haremos nuestro mejor esfuerzo por, si no la sabemos, hacer un chingo de tarea una antes. respuesta. Y si quiere también puede llamar por teléfono al coach. No, mentira. Nos vemos. Bye bye.